Hoy toca explorar una fascinante historia detrás de cámaras, el proyecto no realizado de Resident Evil, dirigido por el maestro del terror George A. Romero, y su contribución al universo de la franquicia. Gracias al reciente estreno de un documental titulado George A. Romero, Resident Evil, se esclarecen muchos detalles del caso, además de que se revela el corto publicitario que Romero realizó para promocionar el lanzamiento de la segunda parte del juego. Es uno de los proyectos que más hubiese deseado que se concrete como una realidad. Pero bueno, quedará conformarse con esta historia de lo que pudo ser. Ponete cómodo porque si sos gamer, esta historia te va a interesar. Y si no lo sos, pero simplemente te gusta el terror, podrás conocer lo que logró filmar George Romero a fines de los años 90. Así que sin más, empecemos de una vez. Hay en la historia del cine muchos proyectos inconclusos, proyectos prometedores que nunca pudieron ver la luz por diferentes razones. Pero el de este caso es uno que a la gran mayoría de los fans les sigue dando pena que no se haya podido concretar. La saga Resident Evil, desarrollada por Capcom, es una de las más emblemáticas en el género del survival horror. Sus dos primeras entregas no solo definieron estándares de la industria en los videojuegos, sino que también lograron un éxito inesperado que consolidó a la franquicia en el mercado global. Lanzado en 1996 para PlayStation, Resident Evil, conocido en Japón como Biohazard, fue dirigido por Mikami. El juego sitúa a los jugadores en una ficticia región montañosa, donde controlan a miembros del equipo STARS, una dupla que deben sobrevivir en una mansión infectada de zombies y otras criaturas. El desarrollo del juego se inspiró en títulos anteriores como Sweet Home, también de Capcom, y pasó por varios rediseños antes de adoptar la perspectiva en tercera persona. A pesar de las expectativas que eran más bien moderadas, Resident Evil fue un éxito rotundo, vendiendo más de 4 millones de copias y estableciendo las bases para el género survival horror, consolas de sobremesa. La secuela Resident Evil 2, lanzada en 1998 para PlayStation, amplió y mejoró la forma de su predecesora. Ambientada en Raccoon City, introdujo nuevos protagonistas, entre ellos a Leon Kennedy, que se enfrentaba a un brote viral que convirtió a la mayoría de la población en zombies. Pero, ¿cómo entra George Romero en todo esto? Para quien no lo sepa, George Romero, el padre de los muertos vivos, creador de la magnífica trilogía de La Noche de los Muertos Vivientes, El Amanecer de los Muertos y El Día de los Muertos Vivos, así como otros films de terror igual de excepcionales, fue contactado en 1998 para dirigir una adaptación cinematográfica del popular videojuego Resident Evil. Capcom y Constantin Film buscaban llevar el éxito del juego a la gran pantalla, y consideraron obviamente a Romero, con su experiencia en el género, era definitivamente la elección perfecta. En busca de alejarse del género de zombies, Romero no había filmado nada con muertos vivos desde 1985, y realizar este film significaba el regreso a las bases. El éxito estaba asegurado. Como estamos viendo acá, primero probaron con un comercial para TV que promocionaría el juego Resident Evil 2 o Biohazard 2, como se titulaba en Japón, un comercial en acción real que presentaba a los personajes principales del juego, Leon Kennedy y Claire, enfrentándose a hordas de zombies en un entorno oscuro y aterrador, capturando la esencia del juego y la distintiva visión de Romero sobre el género zombie. El éxito de este comercial llamó la atención de Constantin Film, la productora que poseía los derechos cinematográficos de Resident Evil. Reconociendo la influencia de Romero en el género de terror y su capacidad para plasmar historias de zombies, le ofrecieron la oportunidad de dirigir una adaptación cinematográfica del popular videojuego. Romero aceptó el desafío y en un periodo de 6 semanas escribió un guión que seguía de cerca la trama del juego original, centrándose en los personajes de Chris y Jill y ambientado en la mansión Spencer. A pesar de la fidelidad del guión al material original, Capcom y Constantin Film no quedaron para nada satisfechos con el resultado. Yoshiki Okamoto, productor de Capcom, comentó que el guión de Romero no era bueno, por lo que fue despedido. Además, los ejecutivos de Constantin Film expresaron preocupación por el nivel de violencia en el guión, temiendo que pudiera recibir una clasificación X, lo que limitaría su audiencia notablemente. Tras varios borradores y diferencias creativas, Romero fue finalmente apartado del proyecto.
La dirección de la película fue finalmente asignada a Paul Anderson, quien en 2002 estrenó una adaptación que, sin embargo, se alejaba significativamente de la trama del juego original, introduciendo nuevos personajes y una narrativa completamente diferente. Aunque la película recibió críticas mixtas, fue un éxito comercial gigante y dio inicio a una franquicia cinematográfica que revitalizó el interés por el género zombie en el cine y que en la actualidad cuenta con 6 entregas. El proyecto no realizado de Romero ha sido objeto de especulación y debate entre los fanáticos durante años. En 2025 se acaba de estrenar el documental George Romero Resident Evil, dirigido por Brandon Salisbury, que explora en profundidad los detalles de este proyecto fallido, ofreciendo entrevistas y material inédito que arroja luz sobre las razones detrás de su cancelación y el impacto que podría haber tenido en la franquicia. Aunque la visión de Romero para Resident Evil nunca se materializó en la gran pantalla, su influencia en el género de terror y en la representación de los zombies sigue siendo innegable. Su breve incursión en el universo de Resident Evil a través del comercial de 1998 permanece como un testimonio de lo que podría haber sido una colaboración realmente histórica entre el maestro del cine de zombies y una de las franquicias de videojuegos más emblemáticas del género. Y es que la verdad que luce muy bien. George Romero durante gran parte de su carrera batalló con presupuestos ínfimos y logró hacer las mejores películas de terror de la historia de muertos vivos. Así que imagínense si hubiese recibido ese cheque millonario de Capcom para realizar su Resident Evil, con monstruos y diseños de zombies de lo más variados. Rememorar las posibilidades de lo que pudo ser este film acentúan la decepción. George Romero también se encontraba en muy buena forma como director. Venía a hacer Monkey Shines, esa increíble película que contaba la historia de obsesión entre una mona y un joven brillante que quedó paralizado tras un accidente. Y también había hecho La mitad siniestra, la adaptación de una novela de Stephen King, de un escritor de libros que batallaba contra su propio alter ego que comienza a cometer crímenes. Por lo que es una verdadera pena que nunca hayamos podido ver este proyecto. Pero contanos tu opinión. ¿Te gusta la saga cinematográfica creada por Paul Anderson? ¿Te hubiese gustado ver la versión de Romero? Y por último, ¿en qué crees que se diferenciarían ambas versiones? Yo creo que más allá de la sangre, Romero se enfocaría en ofrecer en Resident Evil una crítica política, bélica y social, como siempre lo ha hecho en sus films. Resident Evil hubiese sido, en vez de un caudal de escenas frenéticas, repletas de ritmo y muchos movimientos de cámara inentendibles, un gran film de terror con la dosis justa de acción, pero sin perder en el camino, precisamente, el cerebro, la capacidad reflexiva, básicamente lo que hace las grandes películas y lo que ha hecho grande su carrera. Nosotros nos despedimos y te agradecemos nuevamente por haber llegado hasta el final del video. Hasta la próxima.